En primer lugar, un saludo a la Guardia de Honor de Florida. Es una gracia el poderos también conocer, aunque sea por medio de estos medios telemáticos. Y sin más prolegómenos, pues voy a entrar directamente, ¿no?, en el tema que me habéis pedido que comparta con vosotros. El tema que me habéis pedido que comparta es Corazón de Jesús, escuela de todas las virtudes. Bueno, comparto con vosotros la devoción al corazón de Jesús, en la que he sido educado desde pequeño, y recuerdo pues que esta expresión, ¿no?, corazón de Jesús, escuela de todas las virtudes, pues forma parte de una de las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. En algunas de las formulaciones dice abismo de todas las virtudes. Bueno, es abismo de todas las virtudes, escuela de todas las virtudes, ¿eh? Hay un versículo inspirador de esta charla, ¿no?, que comparto con vosotros, que es en Mateo 11:29, que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender del corazón de Cristo, hacer de él nuestra escuela. Bueno, punto de partida con el que quiero comenzar esta reflexión. El punto de partida es una experiencia, digamos, antropológica y pedagógica que todos hemos vivido, ¿no?, que es qué diferencia tan grande hay entre que alguien nos mande a hacer una cosa, nos enseñe una teoría moral, a que nos la muestre. ¿Qué diferencia hay? A que nos la enseñe con su vida. La diferencia es muy grande, es muy grande. Nuestro Papa Pablo VI, San Pablo VI, ya canonizado, ¿no?, decía él que el hombre contemporáneo escucha mejor a quienes dan testimonio que a quienes enseñan meramente. Decía él, necesitamos más testigos que maestros, o si escuchan a los maestros es porque dan auténtico testimonio. Yo creo que eso forma parte de nuestra cultura. Siempre ha sido así. De hecho, hay un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, de los primeros siglos, que incluso de una manera un poco exagerada, decía él que no sería necesario recurrir a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Predicar con el ejemplo, con el ejemplo. Hombre, siempre la palabra es necesaria, pero es muy importante que la clave está en el ejemplo, ¿no? Hay un refrán que dice, ¿no?, que el mejor sermón es el de fray ejemplo. Ese es un sermón, digo, un refrán que no sé si allí en esos lares de Florida se pronunciará, pero en España se dice el mejor sermón es el de fray ejemplo, ¿no? En cualquier caso, el primado del testimonio en la vida cristiana es obvio. Necesitamos el testimonio. Nosotros evangelizamos por lo que somos antes de por lo que decimos. Los signos acompañan las palabras, que son muchas veces como, los signos, el testimonio, es como la llave que luego abre la puerta a la palabra, para que la palabra sea acogida. Como decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en una cita que luego fue recogida por el Papa Francisco, dice él: la Iglesia crece por testimonio, no solo por proselitismo, ¿no? Por lo tanto, partimos de esta experiencia antropológica. Cuando decimos que vamos a aprender del corazón de Jesús como la escuela de todas las virtudes, es que lo primero es acoger el testimonio. El testimonio es una auténtica, digamos, escuela, ¿no? De hecho, nada hay tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Claro, si alguien te da un buen consejo, pero te predica con un mal ejemplo, pues tenemos un problema muy serio. Es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Además, a lo sumo, las palabras pueden convencer, pero son los testimonios de coherencia y de santidad los que arrastran, los que nos arrastran, ¿no? Bueno, para rematar esto, decía Santa Teresa de Calcuta, decía una expresión: no te preocupes si tus hijos no te escuchan.
te están observando todo el día, como diciendo, mira, incluso aunque tengan esa época de rebeldía, etcétera, pero te están viendo y tu testimonio va a calar en ellos, va a calar, a medio o largo plazo, al final el testimonio que tú les has dado, pues va a florecer. Bueno, este es el punto de partida. Qué importante es poder recibir, ver un testimonio. No solo escuchar cosas hermosas, no, ver. De hecho, San Ignacio de Loyola, decía él que el amor se demuestra más en las obras que en las palabras. Se demuestra más en las obras que en las palabras. Bien, entonces, si esto es así, hemos partido, ¿no?, de esa experiencia antropológica, pedagógica, pues entonces hay que decir que la gran noticia es que Dios se ha hecho visible. Y si se ha hecho visible, podemos aprender de Él, podemos recibir su testimonio. Podemos aprender de Jesús no solo por lo que dice, sino por lo que vemos de su vida, por lo que vemos de Él. No solo nos han dicho de Jesús, es que lo vemos en Él, vemos el testimonio de su vida, ¿no? Dios ha tenido la misericordia, en su infinita, ¿no?, misericordia, de mostrarse de manera de que podamos verle, conocerle. En Jesucristo, en la encarnación, aprendemos de Dios, podemos imitar a Dios. ¿Dios es imitable? Desde la encarnación, sí. Una vez que Él se ha encarnado, que ha tomado carne humana, Dios es imitable. Aprendemos cómo vivir viendo la vida de Cristo. Entonces es una escuela de todas las virtudes. El corazón de Jesús es una escuela de todas las virtudes. Fijaros, para que entendamos qué importante es esto, ¿no? Cómo Dios se ha hecho visible, imitable en Jesucristo. Un texto elocuente, que es un reproche que le hace Jesús a Felipe en Juan 14, versículos del 6 al 9. Jesús dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replica, ¿hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que es que en Jesús Dios se ha hecho visible. Dios se ha hecho visible, ¿no? Por eso me atrevo a recomendaros una lectura para que después de esta reflexión del corazón de Jesús como escuela de todas las virtudes, pues podamos profundizar una lectura que es un auténtico clásico de la espiritualidad. Y me refiero al libro que seguro que muchos lo tenéis, ¿no?, en vuestra biblioteca, un pequeñito libro que se llama La imitación de Cristo. Hay quien dice que es el segundo libro más leído después de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Fue escrito incluso poco antes de la aparición de la imprenta. Fue escrito en 1418, ¿no?, por Tomás de Kempis en Alemania, que era un monje canónigo regular de San Agustín. La primera, después ya cuando salió la imprenta se hicieron ediciones y ediciones, y hay quien calcula que se han hecho unas 3000 ediciones de este librito, ¿no? Y, como os digo, posiblemente sea después de la Biblia el libro cristiano que más difusión ha tenido, La imitación de Cristo. Y el título es muy significativo, La imitación de Cristo. A Dios se le puede imitar porque se ha hecho visible en Jesucristo, es la escuela de todas las virtudes. Yo imito a Jesucristo. Bueno, este es nuestro punto de partida. Dios se ha mostrado en Cristo y se ha convertido en una escuela de santidad para nosotros, en una escuela de santidad. No conocer a Dios después de la encarnación, no fijarnos en Él, no poner en Él nuestros ojos, sería reprochable. Reprochable. Acordaros de cómo comienza el libro de Isaías, el profeta Isaías, ¿no?, que dice, ¿no?, oíd cielos, escuchad tierra que habla el Señor.
hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Y hace un reproche. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Es curioso, ¿no? Este es el primer versículo de cómo comienza el libro de Isaías, diciendo, pero ¿será posible que no me conocen, que no se fijan en mí? Si fíjate, si hasta los animales les dan ejemplo. El buey conoce a su amo, el asno, el burrito, va hacia el pesebre de su dueño, ¿no? Y nosotros vamos a ser más burros que los burros, ¿no? Si nosotros vamos a tener menos sensibilidad que los animales que son capaces de reconocer a su amo. Bueno, San Francisco de Asís, conmovido por este pasaje, ¿no? Del libro de Isaías, cuando hizo el primer Belén viviente ahí en Grecio, pues en Italia, allá en el siglo XIV, pues él puso en el Belén, quiso incorporar al Belén viviente, pues aquel buey y aquel asno, porque entendió que eran como una llamada de atención, era como que el Señor nos había tirado de la oreja diciendo, pero es posible que no tenga sensibilidad para ver en este niño que nace a Dios, que se hace tangible, que es imitable en su humildad, ¿no? Bueno, pues esto es una llamada de atención, porque el mayor drama es que Dios se haya mostrado y nosotros no hayamos sido sensibles en acogerle, ¿no? Vino a su casa, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a su casa y los suyos no le reconocieron. Y eso es un drama, que se haya producido ese no reconocimiento de Jesucristo. Por eso es tan importante hacer de él pues el referente de nuestra vida. ¿Qué método podemos seguir para aprender de Jesucristo, para hacer del corazón de Jesús la escuela de todas las virtudes? El método es, obviamente, adentrarnos en los evangelios, contemplando en todos los pasajes evangélicos a Jesús, también a los personajes que le rodean, como dice San Ignacio de Loyola, que estamos celebrando el 500 aniversario de su conversión, de San Ignacio de Loyola, hacer también, cuando hacemos oración, una composición del lugar, es decir, utilizar mi imaginación, que a veces nos distraemos con la imaginación, bueno, pues intentar servirse de la imaginación para meterse en el pasaje evangélico y verme yo pues como un personaje más de ese pasaje evangélico y hacerme coetáneo, hacerme presente, ¿no? a ese pasaje que estoy, por ejemplo, el encuentro con la samaritana o lo que fuere, ¿no? Y allí escuchar a Jesús y ver cómo esa mujer samaritana dialoga con él. Y yo también sentirme interlocutor y yo también verme metido en esa escena, ¿no? Escuchar a Jesús, dialogar con él, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el método de esta imitación de Cristo? Pues el método es acoger no solo la palabra de una manera teórica, como que le enseñasen en una pizarra frases de Jesús, no, sino de una manera vivencial, adentrarme en la contemplación de los pasajes evangélicos, haciéndome coetáneo de ese pasaje evangélico, porque la palabra de Dios no tiene tiempo, es palabra eterna, y en ella me está interpelando, me está hablando, y yo de esa manera me siento interpelado y se me da la oportunidad de tener un conocimiento interno del amor de Jesucristo, que toca mi corazón, se me da a conocer, se me revela, me abre los ojos para entender un pasaje evangélico. De hecho, Santa Teresa de Jesús decía ella que cada vez que leía la Sagrada Escritura, cada vez que leía la Biblia, pues se le iluminaba un aspecto nuevo. Le resultaba luminosa esa palabra,
le decía cosas que anteriormente no le había dicho en las lecturas anteriores de ese mismo pasaje. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, el pasaje del hijo pródigo? Y sin embargo el Espíritu Santo tiene esa capacidad de enseñarnos algo nuevo en cada oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Uno está contemplando el pasaje que dice Jesús a aquella mujer pecadora, ¿no? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y desde luego recuerdo que recuerdo que siendo adolescente, siendo un jovencito que escuchaba ese pasaje evangélico, me sentía impactado por ver la serenidad del corazón de Jesús, que en una situación dramática en la que esa mujer iba a ser apedreada y de repente, sintiendo sobre